compartir con ustedes diapositiva. Vamos a comenzar un grupo que tiene que ver con consejería bíblica. Yo les agradezco que en cualquier momento, si ustedes desean participar, preguntar, aportar o disentir de lo que estoy diciendo, voy a estar presto para poder compartir con ustedes. El pastor Carlos Contreras me permite dirigir esta clase. Voy a estar con ustedes por 4 semanas. Soy pastor presbiteriano de la iglesia IPBR de Colombia, Ebenezer. Están dos logos que yo represento. Uno es el seminario MINS. Yo estoy como un apoyo para el seminario John Knox y la iglesia presbiteriana Betania y la Reforma. Con relación a esto, pues quisiera que yo sé, de pronto hay algunos hermanos que yo ya conozco, hay otros que apenas estoy viendo por primera vez y sean bienvenidos. Vamos a orar y pedirle al Señor que nos ayude para que en este tiempo podamos buscar, escudriñar las escrituras y profundizar. Amado Señor, buen Dios, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias te damos porque tú nos permites venir ante ti, tú nos permites conocerte, tú nos has traído a través de la fe. Y Señor, permítenos que este tema que es lógico, pero a su vez también es de ministerio, nos permita, Señor, buscar tu gloria y tu honra. Te ruego, Señor, por los estudiantes que aquí se me han prestado para que yo pueda ser lo más sencillo posible para poder compartir con ellos. Amado Señor, gracias por lo que tú estás haciendo en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, como es mi primera clase, no sé si alguno tiene alguna pregunta. Yo tengo un método de trabajo que trato de ser lo más pastoral posible, trato de ser lo más sencillo posible, evito el copiar, ¿sí? Ustedes creo que van a recibir un módulo sobre este curso, del cual debe traer sus eh, preguntas, sus respuestas, para que cada uno pueda avanzar. Y con relación a la consejería, es un tema bastante amplio, un tema que nosotros tenemos que considerar y que yo lo he estructurado en 4 clases. La primera clase vamos a hablar del consejero, principios bíblicos en el aconsejar, pero no lo vamos a abordar ni desde la perspectiva de la psicología, ni de la perspectiva académica. ¿Por qué razón? Por lo menos yo como profesor y pastor disiento mucho de aquellos que eh, secularmente se preparan para poder ser de alguna manera un titulado para decir que están en autoridad de aconsejar. Y lo pretendo a través de 4 clases demostrar esto y una necesidad, primero, que todos debemos ser aconsejados y segundo, que también todos tenemos que ser consejeros. ¿Por qué razón? Porque vamos a ir realmente a la fuente de la sabiduría, que es Dios y que es su palabra. Entonces, en esta primera clase es una clase bastante sencilla que vamos a hablar un poquito de quién es el consejero, ¿sí? Lo eres tú, lo soy yo, lo es alguien que tiene un título profesional para asistir en algún área. Ahora, yo no estoy satanizando a los que estudian ni a los que tienen principios de la psicología
o psicólogos, porque hay psicólogos cristianos también. Yo lo que estoy haciendo es planteando un tema teológico de la consejería práctica, de la consejería bíblica práctica. La segunda clase tendrá que ver entonces con la Biblia y la realidad del pecado. Y hay una gran pregunta en esa segunda clase. ¿El consejo es a causa del pecado? Y espero poder responder eso. No les voy a decir ahora porque la idea es que queden con esa inquietud. La tercera clase es cómo acompañar a las personas en necesidad, o sea, de qué manera puedo utilizar el consejo para poder ayudar, entendiendo algunas cosas, que la consejería es más de dar principios, doctrinas o versículos como mágicos para poder solucionar algún tema. Es muchísimo más de lo que nosotros pudiéramos esperar, ya que la consejería tiene que ver más con discipular y sobre todo discipular con el ejemplo, para que finalmente en una cuarta clase nosotros veamos quiénes son los aconsejados, las particularidades y el propósito. Y en cada clase estaremos llegando a ciertas conclusiones. En cada clase también tendremos preguntas. Yo suelo tener una clase muy abierta, entonces si alguno en algún momento tiene una pregunta, algún aporte, por favor, yo le ruego que nosotros la manifestemos. Yo siempre trato, como algunos ya me conocen, de distanciarme de lo que otros ya han hecho. Mi estudio o este estudio está basado en mi propio estudio bíblico, en mi experiencia como pastor, en mi experiencia como profesor y facilitador de un seminario teológico hace 17 años. Entonces, espero que pueda llenar sus expectativas y estoy para servirles. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Aló, buenas noches, profesor. Bienvenido. Soy Muchas José gracias. Coronel de Venezuela. Venezuela. Bueno, primeramente agradecerle por su gesto, su amabilidad en tomar su tiempo para darnos, nutrirnos con la enseñanza de la escritura. Pero en mi caso, pues me gustaría más escuchar, al modo de estudiante, escuchar y escuchar, por cuanto desconozco realmente el desarrollo de la temática como tal a nivel de la teología. Entonces, particularmente, ¿no? Para mí es un privilegio estar en esta clase. En cuanto a la consejería, pues es el momento para que nosotros podamos aprender primeramente a nosotros mismos, a entender y a oír bien para poder aconsejar. Gracias. Muy bien, mi hermano José Coronel. Y yo partiría que nosotros pudiéramos conversar un poquito sobre el tema. ¿Qué es un consejo? ¿Quién me pudiera ayudar? ¿Qué ustedes piensan que es dar un consejo? ¿Qué es la consejería? Profesor Juan Carlos. eh, Juan Carlos, para mí la consejería eh, tiene que ver con orientar, eh, primero, primero conocer el problema o la dificultad que pudiera estar pasando alguna persona que lo trae delante del consejero para ser orientado, para ser guiado a la toma de una decisión como la toma de decisión o para
dar una respuesta determinante en torno a esa situación que está presentando, que pudiera estar presentando alguna persona. Eso es lo Ok, que yo considero que ok, es Juan un Carlos, consejo. muy bien. ¿Alguien más que quisiera decirnos qué opina que es el consejo? ¿Sí? Porque fácilmente nosotros siempre pensamos en tomar consejo, pero quiero que nosotros sepamos si estamos hablando de lo mismo o vamos a hablar de lo mismo. ¿Qué significa dar un consejo? Buenas noches, Pero en pocas profesor. palabras, es darle una palabra a tiempo. Ok, José, dar una palabra a tiempo. Luis Leiva, hace rato no te veía. ¿Qué tal, profe? Mucho gusto. Pues para mí, en cuestión del consejo, en cuestión de la consejería bíblica, es eh, tomar la Biblia como base, como fuente, como autoridad. Y como decía nuestro hermano Juan, este, orientar a una persona y guiarle a ese consejo que el Señor ha dejado en su palabra y esa persona en base a eso determine algo en cuestión de su vida personal. Entonces, siempre buscando a través de estos consejos darle la gloria al Señor. Ok, bastante teológico, está bien teológico bíblico. Muy bien, ¿alguna opinión más para poder avanzar? Crosby, ya que estás aquí, hace rato no te saludaba. Tú eres bueno para fabricar preguntas, pero ¿puedes respondernos qué es un consejo? ¿Qué significa dar un consejo? Yo le bendiga, pastor, a los tiempos. Oh, hace tiempo no hacía preguntas. Eh, un consejo para mí es ¿cómo lo puedo decir? Es acercar a la persona lo más cercano posible a su problema y guiarlo a través de la escritura. Ok, muchas gracias, Crosby. ¿Saben por qué yo les digo esto? Porque casi siempre cuando vamos a dar consejo, nosotros posiblemente con buena intención nos vamos a equivocar porque necesitamos muchos detalles. Es como cuando alguien llega al médico y dice, me duele un brazo. Y el médico dice, ven, muéstrame. Y él te va tocando y resulta que no te duele el brazo, sino llega hasta el dedo meñique, llega hasta la puntita del dedo y tú tienes una astilla ahí plantada. Entonces no te dolía el brazo, sino uno posiblemente necesita mucha información. ¿Por qué yo les digo esto, mis amados hermanos? Esta es una definición secular, no es una definición bíblica, porque yo quiero usarla para que comprendamos algo muy importante sobre la consejería bíblica práctica, ¿sí? ¿Cómo dar consejo? Entonces yo tengo que entender qué significa dar un consejo. Y el consejo se refiere a la opinión, parecer o consulta que expresa o recibe a fin de llevar a cabo una acción. La palabra consejo deriva del latín concilium, que significa consulta o deliberación. Entonces, fíjense que estos términos son importantes porque son sinónimos de advertencia, opinión, observación, asesoramiento, aviso, comisión o junta. Y a la verdad, nadie de manera integral está capacitado en esto. ¿Por qué razón? Porque desconocemos profundamente la materia prima con la que trabajamos. Y por eso es necesario tener una buena instrucción antropológica de las personas, del ser humano, quiénes son, cómo son, y eso no lo llegamos a hacer nosotros. Hay algo que es importante. Si yo voy a buscar la opinión, el parecer o la consulta, y esa es una de las circunstancias
que siempre pasan en los que buscan consejo, que se sientan con diversas personas para pedir una orientación, pero ya están buscando una respuesta de algo que ya han decidido normalmente en su corazón. Casi siempre uno va ya con una decisión en el corazón, pensando, planteando, mirando cómo van a ser avalados. Y esto resulta muy contraproducente. ¿Por qué razón? Porque la consejería bíblica es como Luis Leiva nos decía, nosotros estamos que apuntar a Dios, a su gloria. Y esto en la teoría es muy fácil. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros vamos a una pregunta que todos conocemos, ¿cuál es el fin principal del hombre? Nosotros encontramos que el fin principal del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. O sea, en principio no deberíamos tener problemas con pedir la opinión es de Dios, el parecer de Dios, consultar qué opina o cuál es la voluntad de Dios. Y ahí se acaba la deliberación. ¿Por qué razón? Porque siempre vamos a encontrar en el consejo de Dios una advertencia. Vamos a encontrar la opinión de Dios. Voy a hacerles fácilmente con el cuarto mandamiento un ejemplo. ¿Quién se sabe el cuarto mandamiento? Éxodo 20, Deuteronomio 5, cuarto mandamiento. ¿Sí se acordaron? Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Fíjense que en ese solo versículo tenemos una advertencia, la opinión de Dios, la observación, el asesoramiento, el aviso, y una comisión. Es uno de los mandamientos más maravillosos que hay. Y no es desde una perspectiva religiosa o farisea, porque te advierte, cuando tú vas a, a Éxodo 20, lo tienes que disfrutar si eres cristiano. ¿Por qué razón? Porque cuando tú vas a Éxodo 20 y particularmente vas al versículo 8, dice, acuérdate del día de reposo para apartarlo. ¿Cómo lo haces? Trabajando 6 días y haciendo toda tu obra. Porque te dice, hay un día de reposo. Fíjense que ese es el consejo de Dios. Pero ¿cuántas personas llegan y le dicen, pastor, hoy se me presentó esta circunstancia, forzosamente necesito hacerla, no puedo cumplir con ese día? Y yo siempre cuando vienen a mí las ovejitas y me dicen, pastor, yo le digo, recuerda que yo no te puedo dar permiso en lo que Dios no da permiso. Los mandamientos de Dios no tienen excepciones. Por eso estamos diciendo, ¿quién es el consejero? Ahora, si vamos a hacer nosotros, tenemos que aconsejar con relación a Dios, con relación al carácter de Dios, con relación a la voluntad de Dios. El mismo Señor Jesús en el Monte de los Olivos consultó la voluntad de Dios o el consejo de Dios. Señor, si fuera posible, pasa de mí esta copa. ¿Ustedes imaginan que el Señor Jesús hubiera hecho caso a Pedro? Señor, que esto no te acontezca. Un gran consejero, Pedro, ¿no? ¿Cómo le respondió el Señor Jesús? Apártate de mí, apreciado amigo, apreciado consiervo. Gracias por tu consideración. No, le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. ¿Por qué razón? Porque fíjense que nosotros a veces fácilmente caemos en querer solucionar y agradar
y buscar el bienestar, el beneficio, y muchas veces buscar la voluntad de Dios nos desacomoda, muchas veces buscando la voluntad de Dios eh, entramos en austeridad, muchas veces buscando la voluntad de Dios entramos en lo que nosotros conocemos el taller del maestro, ser cincelado por el maestro en la santificación, en ser disciplinados. Ahora, yo no estoy hablando de ser azotados, sino de ser conformados al carácter de Cristo. ¿Por qué les digo esto, mis amados hermanos? Miren, partamos de Hebreos 4, versículo 12. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Si volvemos a Éxodo 28, yo sé a más de uno se le ha partido hoy el corazón, más de uno se le ha develado en sí mismo, en sus pensamientos, cuáles son sus intenciones, cuáles son sus prácticas, cuáles son sus motivaciones. Por eso nosotros tenemos que cuando consideramos al consejero, tiene que ser alguien que no esté buscando su gloria, que no esté buscando su beneficio, sino que estemos en una sintonía, así como cuando uno busca el dial de una emisora en la radio, lleguemos a buscar la voluntad de Dios, porque solo en esa, al escudriñar en la palabra de Dios, se van a develar las intenciones del corazón, se va a develar quiénes somos, se va a discernir nuestros pensamientos. Es evidente, mis amados hermanos, que nosotros tenemos que meditar. Y acá hay algo puntual. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Y yo quiero comenzar con todos estos versículos para finalmente hablar de un consejero que usa la Biblia y la palabra de Dios, porque de eso se trata la consejería bíblica práctica. La Biblia no ha pasado de moda en primer lugar. A ella no está en desuso, no es anacrónica. ¿Por qué razón? Porque ella misma afirma lo siguiente: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, quiero hacer una pregunta y que por favor alguien me responda. Cuando Pablo escribió a Timoteo, sobre todo esta segunda carta, ¿en ¿en qué escritura estaba pensando cuando le dice toda la escritura es inspirada por Dios? Estoy hablando del momento cronológico. Yo sé que cuando la Biblia dice toda la escritura es de Génesis a Apocalipsis, pero es intencional lo que estoy diciendo para poder avanzar en el tema de la consejería bíblica. El Antiguo Testamento. Principalmente el Antiguo Testamento. Muy bien, pero fíjense que Sí, el Antiguo Testamento que había es lo que nosotros conocemos como históricamente, bíblicamente, teológicamente como la Tanakh. O sea, estamos hablando del Pentateuco, estamos hablando de los libros históricos, los libros poéticos y los libros que escribieron los profetas. ¿Sí? Es la Biblia hebrea. Para nosotros es de Génesis, Apocalipsis y el consejo está cerrado. De hecho, en el mismo contexto que Pablo escribe a Timoteo, le está recordando que él fue instruido en todo por su abuela y por su madre, por Eloide y por Eunice. Y fíjense que Timoteo fue puesto como consejero
en la iglesia en Éfeso. Y dijo, capacita a otros que sean también consejeros. Porque básicamente el consejero tiene que ser un discipulador que muchas veces va a hablar sin decir nada. ¿A qué me refiero? Que, por decir, yo soy pastor en la iglesia. Yo le puedo decir a los hermanos diezmo, pero el pastor también tiene que diezmar. Ustedes se imaginan, todos aparecen en su registro y el pastor no diezma, pero ¿por qué no diezma o por qué no ofrenda? Porque es bíblico que los pastores ofrendemos y demos y seamos generosos. Es el diezmo del diezmo. O que yo les diga a los hermanos casados sean fieles a sus mujeres y que sepan que el pastor tiene una aventura. Obviamente estoy haciendo ejemplos que yo sé que en las iglesias bíblicas no pasa, ¿sí? Pero cuando estoy diciendo esto es porque toda la escritura y sobre todo el Antiguo Testamento tiene los principios, verdades y fundamentos para el Nuevo Testamento y todo es un solo mensaje. Nosotros por efectos prácticos hemos pensado que la Biblia contiene la ley moral, prácticos teológicos, la ley civil, la ley ceremonial, las leyes sanitarias, las hemos departamentalizado un poco y hemos pensado que hoy solo debemos cumplir la ley moral, porque Israel ya no existe, porque vivimos en un gobierno democrático, porque no estamos en una monarquía o un teocentrismo. Y fíjense que cuando nosotros departamentalizamos de esa manera la ley, no vamos a tener los principios claros para poder enseñar a nuestros hijos, para disipular a nuestros hermanos y para disipularnos nosotros mismos en un consejo integral. ¿Por qué razón? Primero, porque cuando nosotros hablamos de la moralidad, la hemos reducido a los 10 mandamientos. Ahora, ¿qué es moral? La moral tiene que ver con lo que es bueno, ¿cierto? Con lo que es útil, con lo que sirve. O sea, realmente todos los mandamientos son morales. O los 613 mandamientos que los judíos extractaron del Pentateuco. Y algo interesante de los libros poéticos es lo siguiente. ¿Ustedes sabían que tanto Job, ustedes saben cuáles son los libros poéticos? Son 5. Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y los 5 libros no solamente son poéticos, sino es la música del pueblo de Dios. Sí, muchos han reducido solamente a los salmos, pero realmente estos 5 libros son expresiones poéticas, no es a la manera, obviamente, de nuestro lenguaje, ni de nuestro idioma, porque nosotros somos fonéticos, sino ellos tienen una estructura totalmente diferente. Pero Dios, ¿qué hace? A través de estos 5 libros, enseña los primeros 5 libros de manera práctica cómo vivir, cómo no matar, cómo no adulterar, cómo guardar el día de reposo, cómo no robar, cómo vivir en medio del sufrimiento, cómo es el amor perfecto y lo temporal de esta vida. Es que Dios, que es el diseñador, creador, es aquel que nos dejó su palabra y por eso les digo, cuando Pablo le escribió a Timoteo y le dijo, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar a vivir la vida cristiana ya en Cristo, para redarguir, o sea, para nosotros
exhortar a alguien, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué quiere decir? Que hay principios, dogmas, verdades absolutos que Dios demanda de nosotros para que las cumplamos. Ustedes sabían que antes que los códigos de las naciones contemplaran, y lo recuerdo porque mi hijo me decía, hay unas leyes en Levíticos, papá, que dice si la mujer da a luz un hijo, tiene que estar tantos días apartada, y si es una mujer tantos días apartada, ¿quién creó o quién legisló los días de cuarentena de la mujer cuando da a luz? Dios. Acabamos de pasar una pandemia. ¿Se acuerdan en la pandemia? Todos tuvimos que estar apartados, separados. Pero ¿quién fue el primero que legisló de manera sabia sobre enfermedades contagiosas como la lepra? Dios. ¿Ha pasado de moda? No. ¿Está en desuso? No. Los principios siguen ahí. El Señor Jesús nos enseñó y dijo claramente, yo no he venido a abrogar la ley. Cuando él pensó en la ley, no pensó en la ley escrita en tablas de piedra, sino hablaba de la ley con relación al Pentateuco, con relación a los libros de sabiduría. Sí, y espero que no se sorprendan porque Job es una bonita historia, pero es una historia llena de jurisprudencia, de legalidad. Cuando usted lo estudia, tiene cada uno de los amigos de Job presenta un argumento jurisprudencial, legislativo sobre el carácter de Dios, las demandas de Dios. Lo que pasa es que las motivaciones de los amigos de Job no son las correctas, porque son para acusar a Job. Tú has pecado. Y Job dice, yo no he pecado. ¿Sí? Pero fíjense que nos hace pensar en el carácter justo de Dios, santo de Dios. Yo quiero que nosotros pensemos, porque la consejería bíblica parte de conocer a nuestro Dios a través de su palabra. Y es ahí donde nosotros tenemos que considerar algunas cosas. Isaías 9:6, ya les digo por qué lo tengo aquí. Dice de la siguiente manera, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, perdón, y el principado sobre su hombro, y será llamado su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. ¿A dónde yo quiero ir? Porque he partido de la palabra de Dios, de su utilidad, y ahora estamos partiendo de algo que todos nosotros sabemos. Es Cristo el Señor nuestro consejero. Es uno de los títulos que proféticamente se le dio como nombre para Jesús, para Emanuel. Y cuando nosotros vamos a representar la autoridad de Jesús, tenemos que tomar de su consejo, porque lo que estamos buscando no es la opinión del pastor, no es la comprensión del pastor o la opinión o la comprensión del consejero. Y yo se los digo, porque un adúltero va a considerar a otro adúltero, un ladrón considerará a otro ladrón. Es que quien conoce a veces el pecado es el que es considerado. La pregunta es, ¿Dios considera de esa manera? No, no considera de esa manera. Dios ha escrito su palabra, ha dado su consejo, y lo que nosotros consideramos es hacer honor a aquel que es consejero, de consejeros, de consejeros. Es comprensible lo que trato de decirles y comunicarles? Porque hemos ido de lo evidente para llegar al consejero. Y siempre encontraremos, como dice Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas los avisados
más con los avisados está la sabiduría. Y el pueblo de Dios es un pueblo que debe siempre volver al consejo de Dios o a la sabiduría de Dios. Y lo hermoso de Proverbios es que él tiene capítulos completos donde él personifica el consejo o la sabiduría de Dios. Pero no es tema de estudio Proverbios y tengo que pasar rápidamente. Salmo 73:24, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Este es uno de los versículos que debería ser nuestro lema. Bueno, hay otro que me encanta a mí, que es Efesios 5:10, comprobando lo que es agradable al Señor. O sea, yo voy a decidir algo y yo debo de comprobar si es agradable a Dios. Y yo sé que en Chile, en Venezuela, en Colombia, no la estamos pasando bien porque tenemos unos gobiernos un poquito desfasados y las economías no son buenas en estos momentos. Y muchos tendrían la tentación, me voy del país, voy a buscar mejores horizontes para la familia y dejan la esposa. Frente a esta situación, ¿cuál sería el consejo sabio? ¿Vas a seguir diezmando en la iglesia? ¿Cada cuánto vienes al país? ¿Cuál sería la pregunta o el consejo que tuviéramos que darle a una persona que piensa dejarlo todo por buscar el bienestar de su familia? ¿Alguien se arriesga? Y es tramposa la pregunta. Muy bien. Yo sé que han ideado respuestas en su mente, pero fíjense que Pienso, sí, hermano José Coronel, cuéntenos. pienso que la iglesia, de alguna manera, al igual como en el Antiguo Testamento del pueblo de Israel, tenemos muchos ejemplos, ¿no? De lo que es el gobierno de Dios en la tierra a través de los administradores de la iglesia, sus líderes, sus pastores, sus consejeros. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento tenemos el caso de Moisés, cuando Moisés estuvo agobiado por los problemas que el pueblo mismo reclamaba a Moisés, cosas que Moisés de pronto no era que no podía, no tenía capacidad, sino que no abarcaba tanto. Y el Jetro, Dios envía a Jetro, porque prácticamente es Dios quien envía a Jetro para que ayude a Moisés y le da el consejo prudente para que Moisés delibere a través de hombres preparados en la escritura para resolver los problemas. Y es más o menos algo como lo que el apóstol Pablo le dice a Timoteo. Ponemos otro ejemplo, el caso de Roboán. Roboán desechó el consejo de los hombres maduros, de los ancianos, y se fue por el consejo de sus amigos, de los jóvenes. ¿Y cuál fue el problema? La división. Entonces, un mal consejo puede crear división. En vez de edificación, puede crear división. Entonces, encontramos en la escritura que los consejos a tiempo, conforme a la palabra, es para edificación, como dice el apóstol Pablo. Y eso, de alguna manera, este, se vio reflejado en el caso de la elección de un diácono para que la iglesia en el principio, que ya había un problema, se presentaban problemas porque no se daba la capacidad de los ancianos o los apóstoles en ese momento para cubrir las necesidades que se presentaron en la iglesia, hubo necesidad de nombrar un nuevo diácono o alguien que ocupara el lugar de Judas y que como diácono administrara dentro de la iglesia. Entonces, con buenos consejos. Entonces, pienso que siempre en la escritura vamos a encontrar tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento estas referencias que nos ayudan a aplicarla en nuestra vida personal y en la iglesia. Ok, eso es extraordinario. ¿Por qué razón? Lo que nuestro hermano José nos está recordando. Hay unas situaciones sobre el consejo. El consejo es una advertencia, una opinión, una observación. Muy bien, muchas gracias. Muy bien. Entonces, fíjense que el consejo de Dios es una advertencia, es su opinión, es su observación, su
asesoramiento, su aviso. ¿Frente a qué? Frente a circunstancias. Y lo que acá el salmista David dice, tú me has guiado según tu consejo, después me recibirás en gloria. Lo que yo quiero entender a través de esto es que si nosotros estamos comprendiendo, es que nuestra vida, en todas las áreas de la vida, nosotros tenemos que ser guiados. Y básicamente cuando yo les planteé la pregunta, si hay hambre en nuestras sociedades y tenemos que salir, casi siempre los varones o los hijos dicen, yo me voy a otro país a buscar fortuna, a buscar sustento y abrigo. Y uno parece que queda amarrado, pero ¿cuál es el principio? ¿Cuáles son los principios bíblicos para poder hoy aconsejar? Para decirle, Dios te está guiando y como las personas han visto, vemos a Moisés, Moisés fue, Dios estuvo con él y la gente lo siguió. Ahora, la Biblia muestra varios aspectos de hambre y posiblemente voy a retomar este tema en las siguientes clases para hablar de las circunstancias frente al plan de Dios que es totalmente diferente. Pero yo quiero que nosotros pensemos, siempre que vamos a buscar un consejo tenemos que ir a los principios. ¿Cuál es el principio para el matrimonio? Que el hombre y la mujer son una sola carne, que deben estar juntos, que son los maestros o los discipuladores de los hijos y que ellos están en un entorno eclesiástico. Cuando nosotros vemos que Abraham por hambre se mueve, él no se mueve solo, se mueve con el pueblo. Cuando Isaac se mueve, él no se mueve solo, se mueve con el pueblo. Cuando Jacob sale de donde está y todos llegan a Egipto porque era la gran ciudad, se mueven con el pueblo, porque nadie puede dejar los otros dogmas o verdades, pero eran todo el pueblo, toda esa pequeña congregación o esa pequeña iglesia. ¿Por qué razón? Porque no se está buscando el bienestar de una persona, sino se está buscando la gloria de nuestro Dios. Y yo sé que es muy difícil. Por eso, ¿quién será un buen consejero según la Biblia? Y la respuesta es que ni usted ni yo soy el consejero. Muy bien, José Coronel. El Espíritu de la verdad, dice, nos guiará a toda verdad, pero siempre nos guías a un texto bíblico, a una doctrina bíblica. Y eso es excelente porque nosotros desde el Nuevo Testamento podemos decir la respuesta, el consejero tiene que ser Dios por medio de su palabra. Y les voy a decir fundamentalmente por qué. Él es el creador, Él es el diseñador, Él es el origen de todo y nuestro preservador. Porque fácilmente yo quiero solucionar mi circunstancia, pero yo estoy, como estoy dentro de la circunstancia, no veo todo lo que puede afectar una decisión. Y la escritura dice, mire el que esté firme, mire que no caiga. Por eso un buen consejero, según la Biblia, es alguien que me lleva a Dios, no me lleva a Él. Si yo cada vez que alguien en la iglesia tiene un problema, tienen que venir a mí y yo no les enseño ir a Dios, yo voy a ser el pequeño Dios de mi iglesia, el que todo el tiempo tendré consejería por la mañana, por la tarde, por la noche, y realmente una iglesia bíblica termina sin departamento de consejería. ¿Por qué razón? Porque ha instruido también en los principios bíblicos que los hermanos saben claramente si obedecieron o no obedecieron a Dios. Y es algo que nosotros tenemos que considerar. ¿Si es así o no es así?
¿Ustedes qué opinan? ¿Si es así o no es así? Eh, no, pues profesor, totalmente acertado, porque generalmente cuando se quieren impartir, cuando una persona tiene una necesidad de un consejo, ¿verdad? Está la otra parte, la responsabilidad del consejero en dar el consejo. Ahora bien, por estos milímetros, estos pasos milimétricos que estamos dando ahorita a través de esta clase bastante nutrida, podemos ver que el consejo debe estar fundamentado y establecido a la luz de las escrituras. Sea cual fuera la situación que se presentase, debe estar siempre contrastado el consejo a través de la palabra del Señor. Muy bien, Juan Carlos. O sea, lo que yo quiero decir que un buen consejero es alguien que te lleva a Dios. Ahora, miren mi siguiente diapositiva que tengo aquí, que yo quiero compartir con ustedes. Dice, ¿quién puede ser entonces consejero? Según la escritura, no un neófito, sino alguien que esté ejemplo y que esté preparado en las escrituras, alguien que tenga moral, alguien que pueda, no pueda ser señalado por otros, sino alguien que tenga preparación y sea guiado por el Espíritu Santo. Ok, No un esto es algo interesante. Muy bien, José Coronel. Dios conoce, o perdón, Dios concede el don de consejo a los creyentes dóciles a la acción del Espíritu Santo para decir con rectitud y rapidez lo que usted nos está diciendo. ¿Por qué? Porque es a quien Dios realmente ha regenerado. Alguien que tú sabes que es luz, o sea, vemos a Cristo en su vida, alguien que es sal, a quien vive la palabra. Cuando el Señor Jesús dijo, vosotros sois la luz y la sal de la tierra, dijo, es la luz que yo estoy alumbrando en sus vidas. Por eso los pastores, los que son los consejeros ideales en las congregaciones, son personas de puertas abiertas. Oigan, acá está mi esposa, acá están mis hijos, acá está mi vida. Son personas que ustedes conocen, son personas tan transparentes que en su WhatsApp, cuando usted le manda un mensaje, salen los chulitos azules. ¿Por qué razón? Porque ellos no necesitan esconder. Si lo vieron, lo vieron. Y si te dejaron en visto, te dejaron en visto. Estábamos ocupados. No hay problema. Usted confía en su pastor, confía en su consejero, confía en su... ¿Quién es un consejero? Alguien que ha nacido de nuevo. Alguien que realmente es creyente y que la congregación sabe. Ahora, ¿por qué digo esto? Porque yo quiero asociar esta primera diapositiva. ¿Quién será un buen consejero? Obviamente es Dios. O sea, quien te lleva a Dios por su palabra. ¿Por qué? Él es el creador. Yo no le puedo decir a una pareja, hermano, tú estás haciendo bien. Tuve unas circunstancias hace un poco de tiempo, un hermano va a dejar de trabajar para la institución, para una institución y sale con títulos y tiene un buen plan, irse a Arabia Saudita a ganar muchos dólares, pero se va 4 o 5 años y viene 2 veces al año. ¿Quién cumple su labor de esposo? ¿Quién cumple su labor de padre? ¿Quién cumple su labor de miembro de una iglesia? Hay principios en la escritura que están por encima de las circunstancias. Por eso la Biblia nos llama al contentamiento. Entonces, quien es un consejero es alguien tan temeroso de Dios que tú ves a Cristo en su vida y que él tiene un buen manejo de la palabra de Dios, no de manera punitiva, sino en misericordia, en compasión, porque dar un buen consejo al que lo necesita es acompañar a los hermanos en Cristo, donde el consejo descansa en la Biblia y no la Biblia ayude al consejo. ¿Sí me comprenden la diferencia? Pastor, no sé qué hacer. Es que el fin de semana mi familia va a celebrarle a mi mamá sus 50 años, o no, no, pues o tendrían que ser más, sus 90 años o sus 80 años.
pero es que toda la familia va a estar. A mí me ha pasado, la pregunta es, ¿y va a estar Cristo allá? Sí, pastor, yo llevo la palabra, a usted es el pastor encargado. No, porque por lo general vivimos en medio de familias que tienen tradiciones familiares que violentan las tradiciones bíblicas, como el Día del Señor. El consejo del hombre de Dios, del que teme a Dios, descansa en la Biblia y no la Biblia ayude al consejo, porque hay algunos que dicen, ay no, pero es que miren, los apóstoles recogieron en el día de reposo. Entonces, está diciendo, ¿se puede violar el día de reposo? ¿Hay alguna excepción? Yo quisiera que nosotros comprendamos lo que dice la Biblia sobre el consejo o la sabiduría. Santiago 3:17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. El origen del consejo de Dios, ¿dónde reposa? En aquel que es creador, diseñador, sustentador y que sabe lo que nosotros necesitamos. Y lo que nosotros necesitamos no es bienestar, no es confort, sino ser santificados. Sí es comprensible lo que estoy diciendo. Por eso la dificultad del consejero, porque el consejero bíblico es alguien que es nacido de nuevo, es alguien que está buscando la gloria de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Está llevando al creyente a la presencia de Dios. Y voy a hablar un poquito de pronto de la clase que viene para que quede claro. No siempre el consejo tiene que ver con el pecado, porque a veces nosotros pensamos que el consejo tiene que ver sobre el pecado y no. El consejo de Dios es una advertencia para agradar a Dios. La Biblia dice que nosotros tenemos que ser generosos, tenemos que ayudar. Pone una prerrogativa, primeramente a tus hermanos en la iglesia o a los de la familia de la fe. Muy bien, José Coronel. Las características del consejero están en Primera de Timoteo y en Tito, cuando habla de los ancianos, de los diáconos, porque realmente ellos son los consejeros. ¿Ustedes sabían que una tarea diaconal es de aconsejar? Está en la Biblia. Ellos como visitadores y aquellos que ejercen la mano de Dios para beneficiar extranjeros, viudas, huérfanos, llevaban el consejo de Dios. De hecho, los primeros diáconos son los primeros que predicaron. ¿Con qué? Con el consejo de Dios. Y el consejo de Dios es la sabiduría de Dios. Por eso nosotros tenemos que considerar qué es la sabiduría y Santiago lo dice. ¿O cuál es el consejo de Dios? Es puro, pacífico, amable, benigno, lleno de misericordia, de buenos frutos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Y no olviden la diapositiva anterior que dice, donde el consejo descanse en la Biblia y no la Biblia ayude al consejo. Cuando usted tiene que buscar versículos bíblicos para justificar una conducta, tenga una plena seguridad. El 99% de lo que usted está buscando es para validar una acción no lícita. Porque lo que es de Dios es claro. Dice, no robarás. Entonces, ¿qué dice la Biblia sobre el consejo sabio? ¿Qué es de Dios? Acá voy a hablar unas ideas que tiene Santiago 3:17. Es de Dios, está escrito, y miren, esto es fenomenal, ¿saben por qué?
porque lo que está escrito, escrito está. Eso no se puede cambiar. Usted no puede pasarlo por alto. Una vez que usted lo leyó, lo comprendió en su mente, lo lleva, lo tiene que llevar a su voluntad. Si no lo lleva a su voluntad, usted sabe que usted está obrando mal. Dios reveló su palabra como un acto de amor. Es una consideración para sus criaturas, recordando que el Señor hizo todas estas cosas para nuestra vida, para todo lo que vamos a hacer nosotros aquí. El consejero tiene que saber que lleva a los aconsejados a Dios por medio de su palabra. ¿Sí, sí es claro, mis hermanos? Entonces, voy a tomar algunos aspectos que nosotros quisiéramos considerar. El consejero es un creyente, pero es un creyente practicante, piadoso. ¿Qué significa piadoso? Piadoso no es religioso. O sea, religioso no, o sea, porque ¿quién es el religioso? El que llega el día del culto o el día de alguna situación litúrgica, se para al frente, está vestido bonito, ora bonito, viste bonito, camina bonito, su lenguaje es bonito, pero se comporta como el diablo. Ese es un hombre religioso. Es un sepulcro blanqueado. Pero el piadoso es alguien que siente misericordia o clemencia por el prójimo. Es una persona que se apiada del otro y le va a brindar su colaboración actuando con bondad. Y acá se me ocurre que nosotros pudiéramos leer Gálatas, capítulo 6. Hay un texto en Gálatas que nosotros conocemos mucho. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. A que todos lo han escuchado alguna vez. Y lo han escuchado, me imagino, dentro de un sermón. Pero les aseguro que en su gran mayoría no han escuchado ese texto dentro de una exégesis apropiada. ¿Por qué razón? Porque es verdad, todo lo que usted sembra va a cosechar. Pero yo quiero saber a qué se refiere el apóstol Pablo cuando escribió a los Gálatas esto. Gálatas capítulo 6, versículo 1. Para que vean lo piadoso que es Pablo. Pablo es uno de los hermanos más sensibles hacia los demás, hacia la congregación sobre todo. Él se apiada realmente porque les escribe lo que entiende y conoce de Dios, obviamente inspirado por Dios. Pablo fue uno solo, pero lo deja acá grabado. Dice, hermano, si alguno fuese sorprendido perdón, hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, llévenlo al patíbulo, acúsenlo, cuéntenlos a los hermanos para que en oración se arrepienta. ¿Cómo dice el texto? Hermanos, si alguno fuese sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, o sea, vosotros que se dieron cuenta que está pecando, dice, restaurarle con espíritu de mansedumbre. Y miren lo interesante, porque acá usted puede cambiar en su mente la palabra restaurarle con aconsejarle, considerándote a ti mismo, no sea que tú seas tentado. Recuerden que el Señor Jesús dijo, Señor, no nos metas en tentación, oren así, Señor, no nos metas en tentación. y, y por qué? Perdónanos como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Pero Pablo lo dice de otra manera, sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree, porque el que cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. O sea, los espirituales son algo, no son nada.
El pastor es algo, no, no es nada. Es un hombre de Dios. Sí, es un PhD, un pobre hombre de Dios. ¿Sí me comprende? Es un doctor al servicio de la iglesia. Si Pienso, algo, profesor, disculpe, que el consejo no solamente está limitado a dar palabras. Creo que esa palabra debe ir acompañada con acción. Es lo que dice Santiago, en el sentido de que hay un hermano, porque un hermano no solamente viene al pastor o al líder o al consejero a que le dé una palabra, también muchas veces se ocultan detrás de esas necesidades, que hay cosas que no se dicen por temor, por vergüenza, cuestiones humanas, pero yo sé que hay hermanos que carecen de un alimento, carecen de un vestido, carecen de cualquier cosa, y no solamente es la palabra que le diga o que le haga sentirse confiado en que el Señor le va a proveer, sino dice el apóstol Santiago que hacemos con decirle, ven paz, ve con Dios y yo voy a orar por ti, y le dan las palabras, pero el hermano se da vacío porque realmente no cubre las expectativas. Es lo que dice Santiago, que de nada vale la fe sin obra, ¿no? Entonces yo creo y que un lo dice, consejo debe ir bien acompañado. sí, claro, eso es verdad. Así como dice, perdón, Eclesiastés, echa el pan sobre las aguas y a su tiempo lo recogerás. ¿Por qué? Porque está en el contexto de la iglesia y lo que yo quiero compartir con ustedes de Gálatas es exactamente lo mismo. Dice versículo 6: el que es enseñado en la palabra o el que es aconsejado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. O sea, fíjense que esto es recíproco. Yo recibo, pero yo sé que mañana tengo que dar. Es ahí en ese contexto que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, de espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos y no desvayamos, si no desvayamos. Así que según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Y miren que esto es un ser piadoso. ¿Quién es un consejero? Obviamente, siempre yo quiero que esté en su mente en esta primera clase, el consejero es Dios, pero es que Dios no baja de su trono para darme el consejo. Lo hace a través del el diseño de la institución o de las instituciones que Dios ha dejado para que nosotros seamos guiados. Miren, hay tres instituciones que Dios creó. El hogar donde están los padres a la cabeza. La iglesia donde están los pastores a la cabeza. Y nosotros comprendemos que en estas dos instituciones están presididas por personas nacidas de nuevo cuando estamos hablando de hogares cristianos y de iglesias bíblicas. Pero tiene que ser con piedad, con misericordia, con clemencia. Y yo les voy a decir por qué. Porque es inevitable amar a un hermano que Dios amó y que Dios añadió a la iglesia. Por eso nosotros pertenecemos a un lugar físico, a hermanos que realmente vemos, a personas que nosotros sabemos que si realmente tienen una necesidad o han sido negligentes y no han recibido consejo, y que en vez de ayuda necesitan disciplina. Yo he conocido muchas personas que dicen, pastor, me mandan fotos, mandan fórmulas, mandan todo y casi siempre son vividores de la fe. Porque dice, ayúdame aunque sea con $5 o con $10 y viven pidiendo por las redes, por todos lados, van de iglesia en iglesia. El consejero tiene que ser una persona sabia, es un creyente, es una persona piadosa, pero es alguien que, miren, pertenece y sirve a Dios. Primero Timoteo 6, versículos 11 y 12 dice, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. ¿Qué es lo que yo quiero decirle? Es alguien que nosotros conocemos, alguien con quien nosotros convivimos. Es que la iglesia no tiene que ver solamente con algo litúrgico. ¿Sí me comprende?
Es alguien que es mi familia, es mi hermano en Cristo. Por eso nosotros no somos miembros flotantes de todas las iglesias presbiterianas o bautistas o reformadas o bíblicas. No, nosotros Dios nos añadió a una iglesia, nos dio unos pastores, nos dio unos diáconos, me dio un lugar donde yo tengo lo que Dios ha provisto para que yo viva día con día y a quien doy cuentas. Romanos capítulo 12, ¿ustedes se han dado cuenta cuál es el contexto de Romanos 12? Porque Romanos 12 nosotros lo sabemos muy claro cuando dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Eso lo tenemos claro, pero no nos damos cuenta que en estos mismos textos la multitud de testigos evidencian que yo estoy presentando la obra de Dios a Dios personal y todo mi hogar. Uno de los requisitos para los pastores y para los diáconos es tener a sus hijos en sujeción. Ahora, eso no significa que todos van a ser cristianos, sino que yo estoy ejerciendo mi discipulado bajo la gracia de Dios lo mejor que puedo. Pero mis hijos tienen que evidenciar esa dirección que yo estoy dando. Y los que no quieran estar bajo esa dirección, pues tendrán que salir. ¿Por qué? Porque el creyente es quien se sujeta y obedece a Dios. 1 Timoteo 6:13, te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guardes el mandamiento sin mácula y sin reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esto es mientras que estemos vivos. Recuerden Efesios capítulo 2, versículo 10. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las que Dios preparó de antemano. El consejero es alguien que permanentemente conoce el consejo porque es aconsejado, guiado por Dios. Él se sujeta y obedece a Dios. Por eso es una carta abierta. Un pastor que es de puertas cerradas, un pastor que dice que protege su familia, que no, su familia no está expuesta a la congregación, deja mucho de qué pensar. Un consejero no es un profesional que tiene un cartón y dice, yo soy consejero, porque saqué un título de algún seminario teológico o alguna universidad importante. Somos consejeros porque hemos nacido de nuevo, porque tenemos estas características que estoy compartiendo con ustedes. Piadoso, compasivo, misericordioso, benigno, caritativo, pío, quien pertenece, sirve a Dios y quien se sujeta a Dios. Esas son las cualidades. Ahora, es un llamado para todos. Yo se lo pongo de esta. Si vamos a evaluar a un pastor, sacamos primero Timoteo y Tito. Pero si evaluamos a un hombre de Dios, a un miembro de iglesia, ¿no hacemos exactamente lo mismo? O para ellos hay otra categoría de requisitos. Queridos hermanos, todos podemos ser consejeros, eso es verdad. La idoneidad como don de consejero, Dios se la ha dado a los pastores. Pero hay muchos hermanos sabios dentro de la iglesia que serán consejeros y acompañantes de otros hermanos menos maduros en la fe, que están creciendo en la fe, pero realmente todos los creyentes somos consejeros porque todos llevamos a nuestro Dios. Hasta aquí, hoy va mi clase. No es una clase muy larga, pero quiero dar principios fundamentales para que nosotros podamos ver la consejería no como una profesión inalcanzable, sino como una posibilidad que todo creyente nacido de nuevo, nacido del agua del Espíritu, puede ser alguien muy útil para llevar siempre a un hermano menor a la presencia del Señor. Es un deber. La Biblia no dice acusaos los unos a los otros. La Biblia dice amaos
los unos a los otros. Y el Señor Jesús dijo, amaos los unos a los otros como yo os he amado. Apreciados hermanos, muchas gracias. Yo sé que es viernes, allá es una hora más que acá, es muy tarde por la noche y espero que el próximo viernes podamos entrar puntuales para terminar la clase sobre consejería bíblica práctica. Y voy a hablar un poquito sobre y compartir de ustedes para pensar este consejo que tenemos escrito, ¿es a causa del pecado o por qué tenemos ese consejo? Pero solo les estoy dando como el abrebocas. No sé si hay preguntas hasta aquí o si no las hay, pues terminamos. O si hay Profesor, aportes. Eh, John, bienvenido, buenas noches. Buenas noches. Gracias. profesor, ¿me escucha? Ok, lo Sí. escucho. Bueno, entonces, sintetizando, podríamos decir que el consejero tiene todas las herramientas éticas y morales para poder ejercer el oficio de consejero, a grandes rasgos hablando, en las escrituras, obviamente, ¿no? Ético y moral. Lo que podemos decir, creo que es lo siguiente, que todos nosotros somos una obra en construcción. ¿Por qué razón? Porque todos estamos siendo santificados, pero no todos tenemos la capacidad de discernir por nuestra madurez en la fe y porque también creo que el Señor ha dado el don de la consejería particularmente a los que están liderando en la iglesia para llevarnos a Cristo. Hay temas donde podemos nosotros tener la libertad de aconsejar, hay otros temas que posiblemente careceremos de discernimiento, pero creo que todos en potencia somos consejeros porque todo aquel que ha nacido de nuevo es un consejero y solo podrá aconsejar a alguien que ha nacido de nuevo. Se los explico por qué. Una persona que está sin Cristo quiere resolver sus circunstancias, sus problemas, sus adversidades, no para buscar la gloria de Dios, no para una vida eh, en Cristo, sino para su bienestar. Obviamente que toda adversidad, toda situación de dolor, toda situación de escasez, de adversidad, uno siempre tratará de solucionarlo. El consejo de Dios es para los hijos de Dios, dado por los hijos de Dios, porque es infructuoso para los que no son hijos de Dios, porque ellos se encontrarán con una gran piedra y será Cristo. Y a ellos no les interesa eso. Por eso, en todos esos lugares donde te dicen pare de sufrir, venga aquí, no predican a Cristo, no predican la Biblia y el consejo no es bíblico, sino usan la Biblia para decir cosas que temporalmente posiblemente suenan bonito a los oídos de ellos, pero todos potencialmente somos consejeros y todos estamos en el proceso de la santificación, del trato de Dios para con nosotros. Lo pongo de esta manera en un versículo bíblico, aquel que comenzó la buena obra la está perfeccionando, porque Él es el que conoce nuestro corazón. Pablo dijo a los filipenses, sé imitadores de mí como yo de Cristo. Y eso significa que es un referente, ¿no? Que el cristiano cuando va al pastor o al consejero va a escuchar la palabra de Dios y esa palabra es digna de ser imitada, que quien la está dando es un imitador de Cristo. Muy bien, José Coronel, y algo que es interesante, si una iglesia es bíblica y la predicación es bíblica, el culto es bíblico, por lo general los hermanos saben qué hacer, porque son instruidos en el consejo de Dios. La prédica es, miren, a veces llega, el pastor, necesito hablar con usted, pasó la prédica y dice, pastor, ya no necesito hablar. Dios me respondió. Ah, bueno, gracias a Dios porque uno escucha menos, sabe menos y así peca menos y tiene más libertad de predicar.
Y de allí la importancia de que quien sea consejero tenga la moral espiritual para hacerlo, para que pueda ser imitado su palabra, su consejo, puedan ser puestos reales. Muy bien. ¿Alguien más? Bueno, si Sí, no, pastor. Leiva. No, pastor, José Luis. Ok. Ah, sí. eh, Sí, José Luis Hoyosa Morales. o yo sé, así es. O sea, aquí lo que tiene entonces la clase es consejería, pero prácticamente es una consejería bíblica, ¿no? Es un consejero bíblico, quiero entender, que está en la práctica, el conocimiento y que ha nacido de nuevo. Si no, no puede ser un consejero común, un consejero corriente, por llamarlo de otra manera, sino que la consejería tiene que ser consejería bíblica, donde el que tiene esa consejería bíblica sin duda tiene el conocimiento de la palabra de Dios y ha nacido de nuevo. No sé si está en ese enfoque. Sí, señor. Estoy de acuerdo. Acá Neftali pregunta, ¿y qué pensamos de la psicología? No sé si alguien tiene pensamientos psicológicos. No, yo Per- les voy per- a... Señor, sí, perdón, ahorita que dice eso, nuestro hermano Natán, sí, por acá, bueno, yo he escuchado que precisamente hay pastores que estudian psicología para poder tener un mejor consejo. Y ahí yo estoy en contra, ¿no? Yo creo que eso no se puede llevar la psicología con lo bíblico, porque ya siento que se pierde, va más al humanismo que a lo espiritual. El pueblo eh, de Dios es un pueblo sabio. Salomón lo primero que pidió a Dios fue sabiduría para dirigir el pueblo de Dios porque consideraba que era un pueblo muy sabio. Y el pueblo del Señor, los creyentes en la iglesia, son hermanos dirigidos por el Espíritu Santo, quien da la sabiduría. Entonces, cuando nosotros recurrimos al pastor o al consejero, es porque vamos buscando palabra de Dios. sí, lo que yo les decía, mientras más una iglesia sea bíblica, el departamento de consejería va a desaparecer bastante. ¿Por qué razón? Porque todos los hermanos se convierten en grandes consejeros, guiándonos unos con otros, las mujeres enseñando a las mujeres, los hombres a los hombres, los padres, sí, entre todos estamos y tenemos la palabra predicada, cantada, orada, en oración, perdón, la palabra en oración, la que nos va edificando y nos va haciendo madurar. Ahora, el tema es que cualquier ciencia o pseudociencia que usted quiera mezclar con la Biblia como principio, siempre va a haber una equivocación. Porque yo lo digo, porque no solamente la psicología es un problema para nosotros cuando queremos abordar algunos temas, eh, ellos estudian la conducta, no pueden hacer más porque ya el estudio de la mente y sus reacciones químicas y biológicas lo hace la psiquiatría, pero ellos apenas es una ciencia que está primero surgiendo, considero yo. Segundo, todos sus postulados han estado cambiando. Tercero, están plagados del humanismo, igual que la ingeniería, la matemática, las finanzas, o sea, todas las carreras están llenas de humanismo. Fíjense que hoy en día las iglesias han perdido su estructura litúrgica tradicional bíblica por un sentido empresarial que le han dado. Eh, Cerca de donde nosotros tenemos la iglesia, hay pequeñas mega iglesias y todos son construcciones de negro, con luces, o sea, una cosa totalmente diferente que difiere de una iglesia. La iglesia que hoy en día se está presentando es para el consumo y no responde a los principios bíblicos. Por eso, cualquier ciencia Hay un está caso plagada de de que no humanismo y no sirve. solamente, hay casos que no solamente es que un hermano recurre al pastor o al consejero para una palabra, sino también hay casos que dentro de la iglesia surgen, por ejemplo, como el apóstol Pablo dice, que si alguno de vosotros fuese sorprendido en alguna falta, ¿verdad? Bueno, el hermano hay que llamarlo aparte y con sabiduría conversar con él. Pero hay casos como una experiencia que me comentó una hermana dentro de la congregación de un discipulador
que enseñaba que Satanás era ¿cómo es? Omnipresente, que estaba en todo lugar. Y la hermana lo llamó aparte, ella escuchó eso y ella lo llamó aparte. Y él no hizo caso al consejo que ella le dio con sabiduría. Entonces me dice, ¿qué debo hacer, hermano? Y bueno, hermano, vuélvalo a hacer. Y si no, llame a otro hermano que sea testigo. Y si no, bueno, llévelo a la iglesia, hable con los pastores. Y a la final el hermano tuvo que ser llamado dentro de la congregación a la iglesia y tuvo que ser apartado de la responsabilidad que tenía como discipulador, porque él sostenía que el Satanás estaba en todo lugar, ¿no? Él no tiene poder, él no es omnipresente. Bueno, y eso sucede, pues, o sea que hay que usar la sabiduría no solamente para dar una palabra a un hermano que esté congojado, sino también a veces casos que sean como esto, ¿no? Donde surgen dentro de la iglesia malas enseñanzas. Sí, dentro de 8 días posiblemente voy a hablar por qué el consejo de Dios y por qué la palabra de Dios, si es a causa del pecado o no, y podremos posiblemente profundizar un poquito más sobre eso. Pero ahora lo que estamos planteando es que el consejero debe ser una persona nacida de nuevo, que, como usted lo dice, hermano José Coronel, una persona que nosotros sepamos que es un cristiano de verdad, nacido de nuevo. A eso es lo que la iglesia apunta, y que su consejo esté basada en la palabra de Dios, y no el consejo tenga que buscar cómo lo aprueba con la Biblia. Si es comprensible eso. Bien, hermanos, ¿algo más? O espero que puedan hacer sus tareas, espero que puedan ser edificados y haber captado su interés para que el próximo viernes estemos aquí meditando un poco en el consejo de Dios. ¿Está bien? No sé si alguno de ustedes nos quiere despedir en oración. ¿Sí o no? Oramos, hermanos. Señor, gracias por tu amor y por tu misericordia que has manifestado, Señor, para con nosotros a través de la cruz de Cristo. Gracias, nos has amado, aun cuando nosotros, Señor, jamás hubiésemos elegido, Señor, amarte a ti. Gracias, Señor, porque ha sido por tu voluntad que nosotros, Señor, somos salvos. Y te damos gracias, Señor, porque nos has dado a tu Santo Espíritu, que nos revela la verdad, Señor, en tu palabra, y que podemos meditar en ella, Señor. Y a través de estas clases, Señor, vemos la gran relevancia, Señor, de tener tu palabra morando, Señor, no solamente en nuestra mente, sino también en nuestro corazón, como un estilo de vida, Señor, como una vida práctica. Ayúdanos, Señor, a aferrarnos a tu palabra, a que verdaderamente, Señor, nosotros tengamos raíces, Señor, firmes, donde crezcamos, Señor, verdaderamente en lo que a ti te agrada, y que en nuestra vida personal y aún con nuestros hermanos, con amor, Señor, y con humildad, podamos exhortar, Señor, y podamos, Señor, exhibir a la luz de tu palabra todo lo que no es conforme a tu consejo. Ayúdanos, Señor. Creo firmemente, Señor, por tu palabra, que un consejero también, Señor, es aquel que habla, Señor, con convicciones firmes en tu palabra, no basado, Señor, en ningún consejo humano, sino más bien, Señor, en ese consejo divino. Síguenos bendiciendo, ayúdanos, Señor, como estudiantes, a aprender, Señor, más de tu palabra, Señor. Guíanos, Señor, siempre a ser cada día conformados a la imagen de Cristo. Bendice este seminario y bendice a nuestros profesores, Señor, y que todo glorifique tu nombre eternamente y para siempre. En Jesucristo, amén. Amén. El Señor les bendiga. Dios les bendiga, Chao, buenas Dios le chao. noches. bendiga. Gracias. Gracias. Buenas noches. Bendiciones. Bendiciones a Buenas todos. noches. Saludos, saludos a todos, bendiciones.
Saludos, bendiciones, chao, chao.